que está organizado por la especialización en prospectiva estratégica del Departamento de Posgrados de la UCES, en colaboración con la Escuela de Negocios. Todos los miércoles nos reunimos a las 2 de la tarde para llevar adelante estos encuentros y abordar diferentes temáticas. Hoy lo tenemos con nosotros el ingeniero agrónomo Fernando Vilella. Él es presidente del CPIA, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios, director del programa de Bioeconomía y del posgrado en Bionegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, de la cual también fue en su oportunidad decano. Y más allá de eso, un activo participante en estos encuentros, ha participado de lo que fue la red de pensamiento para que seamos mejor el día después, que presentó un proyecto al gobierno, mejor dicho, a la comunidad sobre de cómo se podía salir de este proceso en el que estamos todos inmersos. Esta red también está integrada por mucha gente que nosotros conocemos, el caso de Miguel Ángel Gutiérrez, que es un colega nuestro, otros amigos, como el caso de Pascual Albanese. Bueno, bienvenidos a todos. Fernando, siendo exactamente las 14 horas pasadas, así que, bueno, ya vamos a dar comienzo. Lo dejo en tus manos. Yo me voy a quedar acá en silencio, dándole ingreso a todos. Bueno, a muy ver, bien. Marcelo, ¿escuchás bajo? ¿Vos escuchás bajo? Hola. Bien, ¿no? Bueno, Marcelo, acá. Bueno, si quieres entonces empiezo. ¿Le parece? Empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy es desarrollar este concepto que hace un tiempo había alargado y que tiene que ver con esto de la vaca viva y la conexión de la misma con la bioeconomía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esto, en vaca viva, no es un sinónimo de ganadería, ¿no? Sino lo que estamos... No sé qué pasa, que no pasan la otra. A ver, voy a ingresar de vuelta porque tengo un problema con... ¿Con el mouse? No pasan las... Ahí está, perdón. Ahí está. Entonces, es un concepto que ahora voy a tratar de desarrollar. En cualquier situación que nosotros estemos planteando desarrollo, no hay ninguna duda que lo tenemos que marcar dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Digamos, ningún proyecto que quiera tener cierta oportunidad en el futuro inmediato puede estar alejado de estos elementos importantes. Y la otra cuestión que también me parece que es útil tener presente es el cambio de paradigma, ¿no es cierto? En el siglo XX la fase productiva industrial era la más importante. Hoy esto cambió. Digamos, las empresas, la mayor riqueza está en el diseño, en la investigación, en el desarrollo y posteriormente en la comercialización. De esta parte industrial se ocupan los países que no necesariamente tienen la mano de obra mejor paga, etcétera. Digamos, esa transformación este es el Silicon Valley y estas son las grandes marcas que venden productos y acá todos estos insumos y la fabricación se hacen en terceros países menos calificados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos esta situación tenemos que tener claro dónde nos vamos a posicionar con el sector o la empresa que vayamos a estar trabajando. Entonces ahí, con estos conceptos así centrales, ahí te está pidiendo Eduardo Sigal ingresar. Con estos conceptos centrales, más otro que tiene que ver con la relevancia que tiene el sistema educativo
¿no? Me gusta esta frase de Luis Rapaport que dice que la competencia entre países y regiones en realidad es una competencia entre sistemas educativos. Ahí donde está el meollo de la cuestión. Entonces, de la calidad de los sistemas educativos va a depender la capacidad competitiva de un lugar. Y yo le agrego que además eso tiene que estar vinculado con sistemas científicos tecnológicos que estén al servicio del desarrollo, digamos, sistemas científicos y sistemas educativos conectados, ¿sí? Esto sumado a esto que les vengo diciendo hasta ahora. Entonces, a partir de que los 3 últimos gobiernos han destacado la necesidad de financiar Vaca Muerta, que Vaca Muerta en realidad es poner en circulación el petróleo, que es producto de la fotosíntesis, hace millones de años, que está atrapada en sedimentos. Esto es a partir de plantas, microorganismos, etcétera, que a través de distintos procesos físicos y químicos se transformaron en este producto. Y el tema es que allí las inversiones son grandes y son inversiones que están muy concentradas en pocos actores globales que pueden ser sujetos de esta situación. Sin embargo, está muy claro en ese caso que, además de el efecto ambiental que tiene, son tecnologías que en las próximas décadas, si no se usa ahora, estos productos difícilmente tengan un mercado. La cuestión es que hay conciencia, por lo menos para Vaca Muerta, y vuelvo a repetir, los 3 últimos gobiernos así lo han destacado, de que hay que darle un marco de reglas de juego a esos inversores concentrados y la mayor parte extranjeros para que vengan y hagan las inversiones en este lugar. Y eso se refiere a ciertas cuestiones de permanencia, de reglas de juego permanentes en al menos una década y media. Lo que yo digo que la vaca viva, o sea, todo lo que tiene que ver con la bioeconomía que después voy a desarrollar, que reúne a todas las cadenas productoras de alimentos, ya sean de origen animal o vegetal, y todos los productos de alto valor que se pueden extraer de la misma, muchos de ellos todavía en ciernes, y que es producto de la fotosíntesis actual, o sea, de la captura del dióxido de carbono, el proceso inverso al anterior, o sea, desde el punto de vista ambiental, tiene un potencial que se distribuye a todo lo largo del país, no está concentrado en un pequeño territorio. Y que en muchos casos son pymes o que están más distribuidas, y entonces lo que estoy proponiendo es que las mismas reglas de juego que se están diciendo que le van a dar a Vaca Muerta, de distinta manera, deberían tener la vaca viva, o sea, todos estos procesos de producción que estoy mencionando. Entonces, la cuestión tiene que ver con estas estrategias, que varias de ellas ya están incluso en la ley del conocimiento, que estaba aprobada casi por unanimidad el año pasado, lamentablemente está durmiendo en el Congreso una modificación hace ya 9 meses, con justamente algunos de los sectores que, por lo que estamos viendo, son los más dinámicos y los más competitivos, especialmente a partir de justamente la pandemia. Bueno, la amortización acelerada, la deducción de IVA, los acuerdos gremiales u otros. Todos elementos que en distintas estrategias de desarrollo están presentes, pero no están pensadas por ahí para este tipo de productos que yo estoy mencionando, ¿no es cierto? Entonces, yo no digo que es vaca viva o vaca muerta, digo que los dos deberían tener igualdad. O sea, en la Argentina sobran las O y faltan las I, ¿cierto? Faltan integrar, no es campo versus ciudad, pequeñas empresas versus grandes, producción familiar versus producción comercial en tema de agro, etcétera, es esto y lo otro, es campo y ciudad, es productores chicos, productores grandes, cada uno en un entramado donde tenga reglas de juego que les permitan avanzar, ¿cierto? Y eso me parece que tiene que ver con este concepto que estoy diciendo. Y si hablo de inversiones hacia adelante, no estoy hablando de lo que ya está enterrado, esa es otra discusión, que hay que darla porque también la carga impositiva es extremadamente alta. Bueno,
no habría ninguna situación para, o un apalancamiento para discriminar estas dos vertientes que yo estoy mencionando. Entonces, cuando hablamos de vaca viva o bioeconomía, lo que estamos hablando es una producción de recursos biológicos que son renovables y que se pueden convertir en múltiples productos, ¿sí? Que van desde alimentos, insumos de distinta naturaleza, farmacéutica, etcétera, etcétera, y bioenergía también. Y que incluye todo el sector agropecuario, la actividad forestal, pesquera, la producción de fibras, de pulpas, y muchas de las industrias de la transformación de esta, incluido también los desechos urbanos, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, este paradigma está asociado con la primera transparencia que yo les mostraba de los requisitos de los distintos tipos de empresas hacia adelante. O sea, esto genera una menor dependencia de combustibles fósiles, una mitigación del cambio climático, genera una diversidad en la rentabilidad, hace un mejor uso de los recursos a través de un circuito de economía circular. Es distinta desde el punto de vista del tamaño, la escala y la localización, ¿cierto? Hoy las tecnologías de transformación hasta ahora eran grandes empresas que la escala estaba dada por el tamaño. Y eso tenía un hinterland muy grande de distribución. Después vamos a ver que, como la biomasa es costosa transportarla, Eduardo Tilio dice que la biomasa viaja mal, el proceso de transformación es local. Y cuando hablo de proceso de transformación es agregado valor, que es conocimiento. Entonces, cuando eso ocurre, la dimensión de la planta pasa a ser más chica. Y la otra cuestión es que pasa a ser repetitiva en el terreno. Digamos, entonces tenés unidades más chicas, repetitivas en el conjunto del territorio, ¿sí? Con lo cual, nuevamente volvemos a repartir el desarrollo en unidades de este estilo que estoy masando. Y está basada en la innovación, en el conocimiento. Acá en este plano podemos ver cuál es la biocapacidad. En el caso de Argentina, la biocapacidad, o sea, la capacidad de generar biomasa, vegetal y animal, está en torno del 2% global, y nuestra población es el 0,6. O sea que tenemos en promedio 3 veces más disponibilidad de biomasa que la media internacional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todo esto que les estoy mencionando, lo que pretendo es mostrar que es un potente instrumento que tiene que ver con algunas palabras que entiendo que son claves, ¿no? Es un desarrollo territorial que es resiliente en términos sociales y en términos ambientales, es un desafío geopolítico y requiere un ambicioso ordenamiento territorial. Estos factores son centrales en cualquier estrategia y política que se den para adelante, y hay más de 40 países en el mundo que tienen toda su estrategia de desarrollo vinculada a la bioeconomía. Y entonces esa biomasa inteligente se refiere es sistémica, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con los servicios ecosistémicos, y hay una mejora continua, sustentable y heterogénea desde el punto de vista ambiental. Algunos conceptos importantes son que cuando hablamos de bioeconomía hablamos de que es agregarle conocimiento a la biomasa. Por eso estaba hablando desde el comienzo de la relevancia de la tecnología y del conocimiento para la transformación de productos cada vez más valiosos. Viaja mal, entonces debe procesarse localmente, ya lo dije, y agregar valor entonces es agregar conocimiento, pero no de un único procedimiento, pero voy a mostrar ejemplos, sino que son múltiples saberes que deben enfocar un problema más complejo que el habitual. Entonces, las fuentes que tenemos para generar biomasa puede tener que ver con la vegetación, es la mayor, la más importante. Tenemos que tener claro que siempre la energía fluye a partir de los vegetales en los sistemas, en todos los sistemas
terrestres y marinos, ¿sí? La única fuente es el sol y la captura del sol a través de la fotosíntesis. Una parte es consumida por los animales. Bueno, hay una industria, una ciudad que genera residuos y todos esos residuos son biomasas que pueden ser sujetos a procesos de transformación en productos más complejos. Pasamos de una situación de una economía lineal a una más compleja, donde hay retroalimentaciones sucesivas en donde lo que antes era un desecho es un insumo para la fase que sigue, y ahora les voy a mostrar un ejemplo claro respecto de qué estoy hablando respecto de esta cuestión. Entonces, cuando hablamos de esta economía circular, yo les voy a contar un caso del norte de Córdoba, una empresa familiar, que hasta la generación anterior era productora de maíz. Cada 3 camiones que iban desde este lugar hasta Rosario para ser embarcados, prácticamente uno era el costo del flete, ¿sí? ¿Qué están haciendo hoy la generación actual? Ese maíz lo procesan en una mini destilería para generar etanol. En el proceso fermentativo, por levaduras, se libera, se obtiene etanol, ¿sí? En el proceso fermentativo hay liberación de dióxido de carbono, que es capturado, y ese dióxido de carbono se ofrece a las empresas de gaseosas, que antes lo obtenían a partir de petróleo. Lo que queda después de esa transformación es un producto enriquecido en proteínas, porque los hidratos de carbono fueron los que se transformaron en etanol. Eso es fuente de alimento para animales en feedlot. Tienen además, en esta empresa, se llama Las Chilcas, tienen una granja de cerdos que con maíz y soja local producen esta carne de cerdo, y los estiércoles de los animales, de los vacunos y de los porcinos, van a una planta, a un biodigestor que genera la energía para que funcione la mini destilería y vende energía al sistema eléctrico interconectado. Lo que queda después del proceso de la biodigestión es un producto que se utiliza como fertilizante en el campo. Entonces, lo que antes era salir maíz del campo, ahora pasa a ser que se vende etanol, dióxido de carbono, la burlanda se transforma en carne de bovinos, carne de cerdo, energía y fertilizante biológico. Digamos, esto está funcionando, no es un ejemplo teórico, ¿sí? Entonces, unidades de este tipo repetitivas en el terreno podrían generar situaciones virtuosas del tipo que yo estoy planteando desde hace un momento. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de todos estos sectores, acá tenemos algunos expertos que tienen que ver con la agricultura, pero acá tiene que haber alguien que diseñó la mini destilería, que es de diseño nacional, se construyó, hay gente que trabaja en el feedlot, hay gente que trabaja en la granja porcina, quien diseñó el biodigestor, la venta de energía eléctrica, o sea, entonces hay múltiples saberes, lo que yo mencionaba antes, que permiten una complejidad de productos distintos que vender maíz como grano, ¿sí? Argentina es el tercer exportador mundial de maíz, a veces se alterna con Brasil. La diferencia es que 2/3 partes de lo producido se exporta como grano. En el caso de Brasil, alrededor del 30%, y en el caso de los Estados Unidos, el otro gran jugador, 17%. O sea, ¿por qué en Argentina estamos exportando entre 2 y 4 veces nuestros competidores sin agregado de valor? Y porque todas estas inversiones requieren un riesgo y requieren reglas de juego. Es lo que yo digo, que esta vaca viva requeriría, para que se repita y no sea solamente la jugada de algunos pocos que creen en el país y han invertido el dinero, sino que sea una cosa más generalizada, ¿sí? Y el fracaso económico de la Argentina en las últimas décadas, que ha construido el 40% de pobres antes de pandemia, no sé cuánto será ahora, cuando en la década del 60 éramos 5,
¿sí? 5 de 23 millones, ahora estamos hablando de 40 de 44 millones. ¿Sí? Hemos fabricado 14 millones de pobres en estas últimas décadas. Para mí, mucho tiene que ver con no haber generado situaciones de inversión múltiples en distintos campos. Este es solo uno y más novedoso. Pero bueno, el resultado es el que tenemos y me parece que eso finalmente va a ser una propuesta para tratar de avanzar distinto. Entonces, desde este punto de vista, creemos que además en un contexto donde la biología se está expandiendo, este es el siglo de la biología, el siglo pasado fue de la física, de la química, este es el siglo de la biología, el conocimiento que se está incorporando en distintas tecnologías es relevante. Sí, hay ejemplos, están funcionando, hay ejemplos en el caso de biocombustibles, donde tenemos una ley que se vence el año que viene y está temblequeando que se va a hacer. Los intereses petroleros y la industria automotriz, concentrados y extranjeros, la mayor parte de ellos no son muy afines a que esto siga funcionando. El uso de residuos, distintos tipos de procesos, se usan a veces en el producto que es menos valioso, que es la energía. Sí, hay muchos otros productos a sacar. Y la biodiversidad es otro tema relevante, donde hay cosas para hacer, ¿no es cierto? En temas biocombustible, lo más sencillo y menos, digamos, sustentable es el tema de la transformación directa en combustibles. Ahí yo lo que creo es que debería haber un esfuerzo muy grande en lo que se llama química verde, o sea, transformar esos materiales en productos más sofisticados, de alto valor, que reemplacen a los productos de la química y de la petroquímica. Y hay múltiples ejemplos de eso, ¿no es cierto? Desde plásticos, etcétera, etcétera. En el caso de los residuos también hay muchas biomoléculas de alto valor, ¿no es cierto?, que pueden ser extraídas y hay diversos casos que, bueno, en Argentina inclusive. Y también desde el punto de vista de la biodiversidad, tenemos una naturaleza que en el mundo se conoce, de las 14 millones de especies de distintos tipos de macro y microorganismos que se supone que hay, teóricamente conocemos nada más que el 13-14%, o sea, menos del 0,4% de las diversas especies que se cree que puede haber de bacterias, por ejemplo. Entonces, si ni siquiera sabemos que existen, menos sabemos cuál es su química, cuáles son sus moléculas, cuáles son las cosas que podemos buscar. Ahí hay mucho por trabajar. Para poner algunos datos, ¿no es cierto? Y la relevancia de esto. En el mundo, el grano de maíz es el más cultivado. Estos son datos del 2018. De la producción mundial de 1.000 millones de toneladas, el comercio, en el caso del maíz, es de solo el 15%. Es un producto que es relativamente barato por cada unidad de peso, digamos. Y en general, tal como dije, son pocos los que los portan como tal, lo usan localmente. Hay 3 jugadores, los que mencioné. En la soja pasa lo mismo. La diferencia es que en la soja, que como es un producto más valioso, vale entre 2 y 3 veces la tonelada, lo que vale una tonelada de maíz, en ese caso, el comercio es el 43% del total de lo que se produce y los grandes jugadores son el Mercosur y los Estados Unidos. Ahora, tal como dije, en maíz exportamos más del 60% como grano, y en el caso de la soja, más del 90% como harina de soja. ¿Sí? Ahí nadie que nos compra ni el maíz ni la harina de soja lo compra para consumo humano. Como dice Gabriel Delgado, nosotros somos exportadores de alimentos para animales. Eso los que no lo compran lo transforman justamente en animales, y esta es la propuesta, uno de los capítulos de la bioeconomía que podemos desarrollar. Pero para que tengamos una idea de la problemática, si el total del comercio mundial de maíz es equivalente a 20 millones de hectáreas con un rendimiento de Argentina, ¿no? Y nosotros estamos haciendo 7, 8 millones. Con lo cual, cada
millón de hectáreas que mejoremos la rotación sacándosele las hojas, el 5 o 6% del mercado mundial de grano. Con lo cual, tener un sistema más sustentable desde el punto de vista agropecuario requiere encontrar en qué usar ese grano de maíz para no hundir el precio internacional. Y ahí tenemos algunas pistas, ¿no? Hablamos de etanol, hablamos de carnes, etcétera, etcétera. Y la más importante en términos cuantitativos es la química verde, ¿no? Si no le encontramos la vuelta a la transformación de ese tipo, ninguna de las otras cosas va a permitir expandir muy fuerte la cantidad de maíz que nosotros podamos producir y mejorar la rotación respecto de, en muchos lugares, el monocultivo de soja. Entonces, lo que estamos hablando es, cuando hablamos de agregar valor, lo que yo digo es agregar conocimiento avanzado, es conocer el mundo, es conocer cuáles son las demandas, dónde están los productos que van a tener un mercado, porque tampoco tiene sentido producir cosas y después ver a quién vender, ¿no? Hay que empezar al revés en estas cosas, sobre todo cuando tienen más valor, ¿no es cierto? Con lo cual los intercambios globales son importantes, y ahí conocer los requerimientos de los consumidores son clave. Ahí, tal como les vengo diciendo, los consumidores globales, estos aspectos ambientales, cada vez lo tienen más presente y exigen certificaciones y trazabilidad que den fe que eso que uno está diciendo que está cuidando el ambiente lo está haciendo, ¿cierto? Tiene que ver con desarrollar a los ciudadanos y con generar instituciones apropiadas para que todo esto vaya ocurriendo. Y yo creo que el contacto de nuestro país con el mundo, en una parte, puede tener que ver con estos procesos que estamos hablando, ¿cierto? Hace algunos años yo había armado una frase que era la necesidad de pasar del granero al supermercado, que después la tomaron políticamente el gobierno anterior, pero no entendían el fundamento. El fundamento tenía que ver con esta cuestión del agregado de valor. Pero hoy creo que eso no alcanza, digamos, años después, con la conceptualización de la bioeconomía, y viendo que como proveedores del supermercado, o sea, para muchos de los productos del rango bajo del supermercado, fideos baratos, por decir algo, Argentina no está en condiciones de competir con nadie. Nuestra estructura impositiva, gremial, etcétera, hace que solo podamos tener competitividad en los rubros más de especialidad, o en las commodities muy genéricas o de especialidad. Y ahí entonces tenemos un problema. Sin embargo, la bioeconomía nos da de vuelta una oportunidad de poder integrar productos más complejos y donde, como dije, es una mezcla de tecnologías de distinta naturaleza. La certificación y la trazabilidad está en el centro. Nuestros sistemas naturales son, no solo desde el punto de vista óptico, tal como estamos viendo acá, sino desde el punto de vista de las pocas mediciones que tenemos hechas respecto de los impactos ambientales, etcétera, mucho más saludable que la media global. Hay datos cuantitativos que demuestran esto. Sin embargo, no estamos asociando nuestro sistema productivo, nuestros productos a sistemas que tienen estas características, ¿no es cierto? Y ahí hay una oportunidad de trabajo en lo que puede llamarse una marca país, ¿no es cierto? Donde estos atributos puedan ser incorporados a los alimentos. Acá hay algunos de esos datos que tienen que ver con la huella de carbono, la huella hídrica, etcétera. Cuando nosotros comparamos datos con Estados Unidos o con la China, nuestros datos son mucho mejores en términos ambientales. Entonces, si vemos en el tema de ganadería, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Hay algunas cuentas hechas de que con 3.000 millones de dólares de inversión se podrían exportar 10.000 millones, pero por año, en el rango de 5 años, y generar 200.000 puestos de trabajo. De esto estamos hablando. En cerdos, que hoy están más de moda hablar de estas cuestiones por el problema chino, hay una posibilidad fuera de esto de que inversiones en torno a los 1.900 millones de dólares puedan generar anualmente una cifra casi parecida y 15.000 empleos.
en la industria en la forestoindustria, hoy Argentina tiene un déficit, importa más que lo que exporta, 700 millones de dólares. Y tiene en Corrientes, que es la provincia con mayor superficie forestal, miles de hectáreas para ser cosechadas, y no hay a quién venderle ese producto, no hay industria instalada. Se fueron a Uruguay. Hay 3 mega empresas en Uruguay, es el segundo rubro más importante de exportación de este país. Nosotros no las tenemos. Y importamos, ¿sí? A pesar de que la velocidad de crecimiento de nuestros árboles entre emisiones y corrientes son las más altas del mundo. Bueno, ahí las cuentas que hacen la gente que está en estos temas, dice que con 7.000 millones de dólares invertidos hasta el 2030, se puede generar un superávit comercial de 2.500 millones anuales y generar casi 200.000 puestos de trabajo, ¿no? Cuando digo estos números tenemos que tener presente, por ejemplo, que hoy la cadena automotriz de la Argentina, desde el que origina la primera tuerca hasta los que están en los concesionarios, o sea, toda la cadena de automotriz de la Argentina, hoy son 96.000 personas, ¿sí? Para poner un margen de qué estamos hablando y cuál es la relevancia en un país que está en una situación extremadamente crítica en la generación de trabajo, en la generación de dólares que además tengan que ver con un balance que hay que importar pocos dólares para exportar mucho, ¿no? Y acá todos estos temas de la bioeconomía tienen que ver con esas características de trabajos del futuro combinados con trabajos del pasado que tenemos que atender a todos. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero podemos recorrer infinidad de otros temas que van desde los más tecnológicos hasta distintas producciones regionales, semillas, biomateriales de construcción. Alguien me mencionaba que está en el tema de construcción. Bueno, hay oportunidad, por ejemplo, de hacer placas a partir de rastrojo de trigo. Esas placas, desde el punto de vista ambiental, cuando uno las utiliza en la construcción, tienen obviamente que, a diferencia de un cemento, un hierro o un ladrillo, para generarlo no necesitan quemar energía y llenar la atmósfera de isocarbono, es al revés, captura. Pero además, esos muros hechos con este tipo de productos o con madera, si están bien hechos, tienen una eficiencia energética de como 90% de menor uso para refrigerar y calefaccionar. Con lo cual, otra vez desde el punto de vista ambiental, ahí tenemos oportunidades grandes de desarrollo, ¿no es cierto? En el tema que estamos hoy, con el tema de la pospandemia y la aceleración de ciertas tecnologías, el manejo de la información, el agregado tecnológico, etcétera, son todos elementos que contribuyen a focalizarse en este tipo de situaciones, ¿sí? Como una salida real y potencial, ¿sí? En el tema de cuestiones que tienen que ver con los alimentos a nivel global, hubo caída en algunos lugares de consumo, sobre todo en sectores populares. En los mercados de importación, eso no se ha habido tanto. El caso chino, que es el único país que va a crecer este año, está marcando algunas de estas cuestiones, y que lo que está apareciendo son todos los problemas reales que estaban en términos del funcionamiento de distintos tipos de sectores de los estados o de los privados, ¿no? Quedaron en evidencia todos los desequilibrios previos que incluye una burbuja financiera que está ahí dando vueltas. O sea, hoy, desde el punto de vista de la Argentina, la limitación es por la oferta, no es por la demanda. O sea, en distintos momentos históricos fue la situación. Hoy si tuviéramos más carne, la vendemos. Si tenemos más frutas, la vendemos, digamos. Y así en cada uno de los rubros, incluidos los productos biológicos que podamos tener. Entonces, en este año cero de la era coronavirus, creo que debería ser un motivo de reflexión el contexto de las crisis que están.
tener cuidado con los autoritarios y ser lo suficientemente antifrágiles, como dice Taleb, para ser mejores, ¿no es cierto? Taleb, para los que no lo leyeron, dice que hay dos categorías tradicionales, ¿no es cierto? Los frágiles son los que frente al estrés se rompen. Los robustos son aquellos que frente al estrés resisten. Y los antifrágiles son los que frente al estrés mejoran. Y hay muchos casos en donde esto puede ocurrir. Cuando uno le da una inyección, una vacuna, lo que están haciendo es generar una reacción que te da inmunidad posterior, ¿no es cierto? Entonces, estás mejor que antes de la vacuna, para usar una figura. Él lo usa para distintos tipos de situaciones. Entonces, la antifragilidad, o sea, la capacidad frente a la crisis de reaccionar y ser mejor, digamos, es posible. Hay múltiples ejemplos. Argentina ha pasado por varias de estas situaciones que deberíamos tener presentes. Entonces, haciendo un resumen, no va a haber un futuro vivible y adecuado si no tenemos una educación de calidad. A quien hoy no le estemos dando educación de calidad, lo estamos condenando a que mañana no tenga trabajo. El trabajo de baja calidad repetitivo va a ser realizado por máquinas, automatizado, etc. Eso está vinculado a la ciencia y tecnología. Eso requiere inversión pública y privada, esta transformación. Esas reglas de juego tienen que ver con los dos sectores. Hay que generar trabajo, promover inversiones, y para eso los acuerdos internacionales son importantes. Ahora, Argentina está dotada de múltiples recursos naturales y humanos, pero si no hay políticas de amplios consensos, si el conjunto de reglas de juego cada 2 años se cambian frente a una elección, no va a haber, va a seguir lo mismo, va a seguir lo que venimos viviendo en las últimas décadas, o sea, deterioros, falta de inversiones y más pobreza. Y lamentablemente hay pocos casos en la historia como Argentina en términos de retroceso, ¿no es cierto? Fue un país de clases medias, hoy el 55% de nuestros chicos son pobres. O sea, ya no es un país de clases medias. Entonces ahí hay algo que tendríamos que hacer, me parece, para cambiar y funcionar mejor. Bueno, muchas gracias. La semana pasada, Fernando habló, Carlos von Marshall, de Costa Rica. Y una de las preguntas que señalaron, estoy tratando de acordarme quién fue que se lo dijo, pero no importa. Hacía mención a que las características, y destacando de que Costa Rica es un gran país con una gran cantidad de clase media. A lo que von Marshall dijo, ya no. Cada vez la brecha se va agrandando y la clase media se va cada vez achicando más, ¿no? Eso, tal vez el comentario sea que esto sea un tema generalizado en Latinoamérica, ¿no? No es así, de ninguna manera es así, digamos, no. ¿Cómo? No es así, no hay datos que muestren que un país que tenía, digamos, el nivel educativo que tenía Argentina en los 60, 70, con el liderazgo latinoamericano, sin duda hoy está en el puesto 7 u 8. A nosotros nos pasaron, en términos de las pruebas que le hacen a todos los chicos, las pruebas PISA, etcétera, nos pasaron 6 países de Latinoamérica en estos años. Argentina tenía, digamos, la distribución de pobres, los desafíos, habrá habido un retroceso en Costa Rica, pero si vos comparás Costa Rica hoy contra los 60, seguro que los datos son bien distintos que el derrotero que hizo la Argentina. Habrá crecido y disminuido, pero para atrás no hay. Podemos revisarlo con todo gusto, pero lamentablemente esto es así. Cuando nosotros en la década del 60 originábamos alrededor del 1% del comercio mundial, el 0,5% del comercio mundial, hoy estamos en el 0,34%. Nos pasó Chile a nosotros en las exportaciones.
En exportaciones per cápita estamos 3 veces por abajo de Chile. En exportaciones per cápita estamos, Perú está cerca de la Argentina en algunos rubros, ¿sí? Brasil creció sustantivamente. La verdad que no conozco el derrotero de Costa Rica de los últimos años. Y una cosa es que aumente la desigualdad y otra cosa es que haya menos clase media. Son dos temas distintos, ¿cierto? Vos podés tener una sociedad con mucha desigualdad y con una clase media relativamente importante, ¿no? Con súper ricos y clase media conviviendo. En general no pasa eso, en general tenés súper ricos y muchos pobres, ¿no? En muchos de los lugares del mundo. Bueno, la pregunta, bueno, vamos a abrir, gracias por tu exposición, vamos a abrir el ciclo de preguntas o de comentarios. Yo voy a empezar con una pregunta. En el caso de las chicas, el tema de la economía circular, ¿exige algún grado de escala o esto es reproducible en cualquier escala? En este caso, este establecimiento más o menos está en el orden de las 10.000 hectáreas. No es una escala, digamos, tan grande. Podría ser un grupo, distintos productores que convivan con un equipamiento. Acá el que más... Sí, acá el que dimensiona es la mini destilería, ¿no es cierto? Hay otros ejemplos de destilerías, pero grandes. ACA, por ejemplo, Asociación Cooperativas Argentinas, tiene en Córdoba una planta, pero ya es una mega destilería, ¿no? Entonces ahí ya estás hablando de superficies mucho mayores que en ese caso llegan a esa escala a partir de un formato asociativo, ¿sí? Estas que son más chicas, me parece que son más adaptables. En Argentina hay 6, creo, funcionando. Como el tema de la ley de biocombustibles quedó a medio camino en los últimos años, hace como 5 o 6 años que no hay, digamos, una fijación de precio del etanol tal como contemplaba la ley, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos una problemática que tiene que ver con esto y que habrá que resolver. Entonces, tenés megaplantas de ese estilo que pueden ser asociativas, en el caso de etanol, o estas otras que son para un productor grande o 3 o 4 medianos que se juntan, ¿no? Hay ejemplos de eso. Ahí está pidiendo la palabra Conrado, se la vamos a dar. Conrado, por favor. Después está Rubén, que también nos pide la palabra. Buenas tardes, Conrado. Antes, un comentario. Ahí Eduardo se tuvo que retirar. Eduardo Sigal nos dejó saludos. Fernando, un agradecimiento. Entonces llegar el saludo, ¿no? Y quiero aprovechar ahora que antes que empiece también Conrado a decirte lo siguiente. Después en privado voy a extender la invitación. El MPA, el Movimiento Productivo Argentino, está organizando lo que sería un curso, una diplomatura universitaria con la UCES y en el cual también está involucrado ACEP. Por eso hago hincapié antes que hable Conrado, que es representante de ACEP, con ACEP y con la Konrad Adenauer. La idea es una diplomatura universitaria sobre liderazgo productivo, así que seguramente te vamos a hacer llegar la invitación, Fernando, para que te sumes a este proyecto. Gracias. Y bueno, empezar a motorizarlo para lanzarlo el año que viene dentro de estas posibilidades. Me parece muy buena la exposición, muy clara, pero muy clara. Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Conrado como le pidió. ¿Qué tal? Gracias, Norberto, por las invitaciones. Y le quería hacer una pregunta. Primero, saludarlo a Fernando. Hola, Conrado, ¿cómo te va? Conocemos de hace muchos años, pero hace mucho que no nos vemos. Bueno, hoy más que nunca, ¿no? No nos podríamos ver aunque quisiéramos. Y quería hacer una consulta que él la metió en parte de su disertación, porque esto fue un comentario que me hizo Christoph Ernst,
que es uno de los directores de la OIT internacional en Argentina, me dice, yo tengo el negocio para Argentina, me dice. Digo, ¿cuál es? Los bioplásticos. Dice, Argentina debería ser proveedor mundial de bioplásticos. Y acá te voy a mostrar, vos ya lo conocés, esto es un plato. Tengo varios más, esto es un tenedor, no sé si lo llegan a ver por ahí. Esto está hecho con salvado de trigo. Obviamente Fernando lo conoce muy bien, pero digamos, esto va al microondas, se puede cocinar en ello y demás, y el día que uno lo quiere disponer lo tira al agua y en 10 días está disuelto, es materia orgánica, con lo cual no es, digamos, el exceso de materia orgánica también es peligroso para el agua, pero digamos, esto se podría reciclar muy fácilmente como alimento para ciertos animales, por ejemplo. ¿Cómo ves el tema? Digamos, ¿cuáles serían los problemas, Fernando, de poner en serio, digamos, estos proyectos en marcha? Porque así como está el tema de biocombustibles y toda la presión de los intereses creados para que eso no suceda, ¿qué pasaría si Argentina se pone en serio a hacer bioplásticos y a proveer de lo que sería la industria del envase al resto, por lo menos de América Latina, pero según Ernst, que es de la OIT, al mundo, digamos, no veo por qué no? ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando yo hablaba de química verde, hablaba de eso, ¿no es cierto? Hablaba de justamente transformar esa biomasa, en lugar de quemarla, transformarla en productos del estilo del que vos estás mostrando. Hay múltiples otros, digamos. Sí, claro. Hoy las pajitas están prohibidas en todos lados, bueno, pueden ser hechas a partir de material biológico, los envases, los cubiertos, etcétera, etcétera. Hay infinidad de usos. Todo lo que hoy se hace con plástico se puede hacer a partir de maíz o de residuos del estilo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Eso que vos tenés allí, un vacuno lo puede comer, digamos, y transformar en carne, porque es celulosa, básicamente, ¿no? Entonces, y además no impacta, ¿no? Si nosotros miramos lo que está pasando en los océanos a partir de la deposición de plásticos que se van generando a nivel global, el problema es sustantivo y debería ser tratado lo antes posible. Entonces, productos biológicos de este tipo, que sean reciclables, es parte de la salida ambiental. Y además, cuando vos haces plástico, estás sacando dióxido de carbono que estuvo enterrado millones de años y lo estás poniendo en la atmósfera, aumentando los efectos de gas invernadero. Cuando estás usando este producto en lugar del plástico, lo que estás haciendo es capturando dióxido de carbono de la atmósfera y fijándolo en productos. Es al revés. Entonces, por distintos motivos debería ser una estrategia. Esa estrategia es la vaca viva. Necesitas que los inversores que quieran hacer esas transformaciones encuentren un marco jurídico que tenga cierta estabilidad. No importa cuál, tampoco, sino que se sepa, al momento de tomar la decisión, que se sepa cuál es. Y ahí tomas la decisión, ¿lo haces o no lo haces? Ahora, si lo haces, mañana no aparece un funcionario que te dice, no, mira, no puedes exportar bioplástico, porque si no me sube el precio interno de los cubiertos y los platos. Bueno, chau. Esto ha pasado con muchos productos y esto genera el fracaso que estamos hablando en las inversiones. Argentina, las últimas décadas, la tasa de inversión general está por debajo de la línea de flotación, nos estamos comiendo el capital. Y esto, bueno, alguien se tendría que preguntar, ¿por qué la gente no pone la guita? ¿Por qué hay 300 millones de dólares que algunos dicen que tienen los argentinos en algún lugar y no la ponen para transformar las cosas? En el mundo hay billones de dólares a tasa negativa. No hay ningún negocio en la Argentina que pueda tener atractivo. ¿O es la Argentina el problema y sus reglas de juego? Bueno, estas cosas son las que me parece que nos deberíamos preguntar si queremos tener una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, es la que yo me pregunto, por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero son mis preguntas y van totalmente en línea con lo que estás diciendo y comparto lo que te dijo la persona que te dijo respecto de los bioplásticos, ¿no? No tengo duda. Gracias, Fernando. Bueno, gracias. Rubén Alice, politólogo, está haciendo un doctorado en ¿qué, Rubén? ¿Estás terminando ahora? Historia, ¿no? Aprender el micrófono.
Micrófono. Sí, sí, en ciencia política. Ya, levantate y... Bueno, ¿Cómo? no, digo, prende el micrófono. Bueno, ahora querías Sí, hacer está una prendido. pregunta. Sí, ahora te escucho. Ah, bárbaro. Bueno, listo, ahora Sí, te escuchamos. sí, ante todo quería agradecerle al expositor la charla que ha sido muy instructiva. Y me había quedado una duda con respecto a cuando dice mieles diferenciadas. ¿A qué se refiere? Mira, Argentina es el segundo exportador mundial de miel. O sea, es tiene bajo consumo y tiene alto nivel de exportación. Toda la exportación la hacemos en tambores 200 litros. Y ahí se mezcla todo. Entonces, cuando vos vas al mercado mundial, vas a ver que mucha de esa miel que nosotros producimos la mezclan con un poquito europea para ponerle marca local. Y cuando hablamos de mieles diferenciadas, queremos decir que en este sistema de agregación de valor, vos podés generar una miel que provenga de determinado tipo de flores, digamos, un sistema natural en el cual estés en el monte, es uno, una miel de alfalfa, una miel de eucaliptus, eso a nivel mundial tiene valores distintos y le agregan valor. Entonces te diferenciás, pero eso solo lo podés lograr si lo envasás, porque si lo metés después en un tambor, mezclado con todo lo de los demás, que es lo que nos pasa, pierde identidad y pierde precio, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo. Nosotros estamos exportando volúmenes enormes a precio de nada, sin capacidad de imponer un precio, ¿no es cierto? Y hacia adentro los sistemas comerciales de miel también están concentrados muchas veces en contra de los productores, ¿no? Entonces, tenés un circuito en donde en vez de sacar el mejor provecho para el producto, no lo estás haciendo. No sé si fue claro la respuesta, Roberto. Sí, queda claro. Sí, aparte es por tipo de flor y creo que también se califica por alturas diferentes como los vinos. Bueno, también, vos ¿no? podés diferenciar por algún atributo que hayas fijado y que eso tenga alguna correlación con ese consumidor. Cuando yo dije conocer el consumidor, decir, bueno, ese consumidor exigente que me va a pedir. Me va a pedir, por ejemplo, que o sea orgánico, que sea de tal planta, porque alguien dijo que eso es mejor para la salud. A veces muchas de estas cosas no tienen sustento científico, pero bueno, pero la gente lo piensa y si vos aprovechás, lo haces sin engañar, ¿no? Obviamente, ¿no? Por eso certificación y trazabilidad, ¿no? Como elemento central. Yo creo que en ese aspecto Argentina el tema de la marca país debería hacer un gran esfuerzo y nosotros, como decimos, no podemos competir en precio por la incorporación de valor agregado a través de la mano de obra, pero sí podemos competir en calidad. Nuestros productos podrían ser productos de calidad y creo que en eso... bueno, pero no quiero... ¿alguien más? Ahí hay ahí Luis Aliaga habla del tema de productos libres de contaminante en base a transgénicos. Bueno, los transgénicos, a ver, en el mundo, cualquiera que importa maíz o que importa soja, por ejemplo, la Unión Europea está consumiendo productos transgénicos. No hay en el comercio mundial cosas que no sean transgénicos. Que estén o no con trazas de pesticida tiene que ver con qué tipo de sistema de uso de pesticidas se haga, ¿no es cierto? No es una cosa ligada a la otra, no necesariamente. O sea, un transgénico bien hecho no tiene por qué tener trazas de productos contaminantes de pesticidas, ¿no es cierto? Entonces son dos cosas que van por distinto carril. Ahora, estas cuestiones son cuestiones centrales, ¿no es cierto? Entonces, por algo yo mencionaba el tema de los biológicos, los productos biológicos, ¿no? De la cantidad de cosas que, así como alguien encontró un antibiótico, ¿no? Que es una respuesta ante una bacteria de un hongo, ¿cuántas de esas debe haber en la naturaleza? Millones de esas cuestiones. Entonces,
Si ni siquiera sabemos identificar cuáles son las especies, tal como dije antes, menos podemos estar sabiendo cuáles son las interacciones, ¿no es cierto? Cuáles son las moléculas que liberan los microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente en la naturaleza hay moléculas que pueden tener que ver con el control no solamente de bacterias a través de esto que estamos mencionando, sino de otros insectos, etcétera, etcétera. Entonces, toda la profundización de lo biológico tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tener productos que finalmente sean más sustentables cuando se produzcan y no tengan residuos cuando se vendan. Bueno, ahí se sumó Lourdes, ¿no? Bienvenida Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Perdón, se me había pasado el horario y lo vi tarde. Dije, bueno, por ahí lo agarro un ratito, Fernando. Te vamos a dar la grabación. Bueno. Vamos a, esto, Gracias. Me ha escuchado Lourdes Sí. de estas cosas y ella es una de las que publicita bancar. en sus artículos. Bueno, Lourdes, la verdad que un gusto contar con vos, una colega. Gracias. Lourdes está en el Instituto en la Universidad Católica Argentina, ¿no? En el Instituto de Estudios Sí, en la Políticos. Escuela de Política y Gobierno. Exacto. Bueno, bienvenida, Lourdes. Un gusto poder Gracias. conversar con vos. Ya no, yo te conozco, te he visto en otros encuentros, pero bueno, bienvenida a este ciclo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí después igual yo en privado ya le estaba diciendo a Fernando que junto con ACEP y con el Movimiento Productivo Argentino estamos tratando de llevar adelante lo que sería una diplomatura universitaria en liderazgo productivo, ¿no? Junto con el MPA, el Movimiento Productivo Argentino. Entonces, en algún momento ya vamos a conversar, a ver cómo lo podemos invitarte y vamos a invitar a diferentes universidades. La idea es que estoy tratando de invitar diferentes universidades de Latinoamérica, ¿no? Esto recién empieza, esto es una cosa que estamos en la incubadora, pero bueno, ya vamos a conversar, tenemos amigos en común, yo participo de la red, de las charlas que organiza a través de Pascual Albanese, quien me ha invitado siempre, o Miguel Ángel. Buenísimo. Colega, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, Lourdes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con carreras, habla de carreras más sistémicas. Bueno, yo fui decano 8 años. Cuando yo empecé en mi decanato, la facultad tenía desde principio del siglo pasado la carrera de agronomía. Y se generaron varias carreras multidisciplinarias. Por ejemplo, la licenciatura en gestión de alimentos, que se hizo junto con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Veterinaria y Ciencias Exactas. Se generó la carrera de la licenciatura en Economía y Administración Agraria, que se hizo junto con la Facultad de Ciencias Económicas. Y se generó, y fui autor y director de la carrera la única carrera de grado de la UBA de Ciencias Ambientales, la licenciatura en Ciencias Ambientales, digamos, que todas ellas tienen justamente este foco. Estoy hablando de hace casi 20 años atrás, todas ellas, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico ya estaba presente en estas carreras y en estos focos que les estoy contando, ¿cierto? Lo mismo hicimos con los posgrados, ¿no? Justamente nuestra facultad no tenía nada más que posgrados académicos para investigadores y docentes, y habilitamos toda el área profesional con especialidades y maestrías profesionales, ¿no es cierto?, que tienen justamente una visión transversal, ¿no? Entonces, es verdad, hay que hacerlo, algunos lo hemos hecho, seguramente otros lo estarán haciendo, pero no es lo que sobra. ¿Me permitís, Fernando? Sí. Te hice la pregunta porque yo hace 6 años vengo trabajando con la Universidad de Caxias y lo que he observado es que ellos toman mucho de la formación académica de la República Argentina. Sí, claro. Y realmente abona todo lo que venís diciendo, pero hay algo que te diría, me revela de que como que la República Argentina está atrasada en un montón de temas. Yo lo que veo es que no es que está atrasada, sino que debe integrar su formación sistémica.
porque indudablemente cuando hablamos de economía, estamos hablando de dinero. Y lo que yo observo es que el conocimiento de la República Argentina no es que ha bajado, por eso la pregunta era al decano, porque observo que efectivamente muchas empresas de argentinos triunfan, pero en grado sumo, en Brasil. Es decir, toman a Brasil como su país de origen en toda la política de expansión. Y la verdad, cuando escuchaba, realmente yo digo, esto debemos difundirlo muchísimo, esta economía, como la planteas muy bien, creo que efectivamente es la alternativa que tiene la República Argentina, me pareció brillante tu exposición, porque indudablemente, en vez de estar cabalgando sobre la situación de nuestro país, cabalgar sobre un nuevo diagnóstico, no diagnóstico para devaluar a la República, porque yo lo que observo, y más viniendo de académicos, es que efectivamente hay mucha gente que entra en una realidad que nos afecta. Tu exposición yo creo que hay que difundirla muchísimo. ¿Por qué? Porque es lo que yo observo. No hay formación sistémica. Cuando digo formación sistémica, tener en cuenta los valores laborales, económicos, sociales, culturales. Es decir, la República Argentina sigue teniendo, a pesar de que muchos opinen lo contrario, un liderazgo en el conocimiento. Después de Brasil, Perú está muy bien, Chile también, pero esos países tienen graves problemas sociales. Por eso, realmente mi pregunta, cuando digo, está faltando formación sistémica, y yendo al tema económico, me parece brillante tu exposición y te lo digo como lo siento, y lo que efectivamente, yendo a la prospectiva, que es lo que efectivamente nosotros trabajamos, esta formación y esta economía nosotros tendríamos, Norberto, que incluir y difundir más, porque efectivamente no vamos a salir criticando a la situación, sino esta alternativa que pone Fernando como académico, que me parece brillante, y realmente difundirla y potenciarla. Nada más, es lo único que quería agradecerte, Fernando, por tu exposición. Muchas gracias, Miguel. En realidad le voy a explicar, quiero explicarle a Lourdes y al resto, digamos, el contexto en el cual estamos haciendo esta exposición. Digamos, este es un ciclo organizado por una especialización posgrado en prospectiva estratégica, que aborda todas las semanas, o semana por medio, temática a nivel latinoamericano, en la cual participan profesionales de la prospectiva, y en temas que tienen que ver con la construcción de escenarios a futuro. Este tema que hoy hemos incorporado hoy acá, tiene que ver con el tema de la producción y la construcción de esos posibles escenarios. Digamos, nosotros cuando tenemos que hacer un trabajo de anticipación, es necesario poder contar y tener en cuenta estos aportes, en este caso el de Fernando. Te quería contar, Lourdes, más o menos el ámbito en el cual nos estamos manejando. Esto vendría a ser un ámbito académico, o sería lo que se llama extensión universitaria, es una producción de conocimiento dentro de un ámbito académico que se abre libremente a toda la comunidad. Esa es la intención que perseguimos y por eso siempre estamos abiertos a propuestas, a nuevos aportes, fundamentalmente orientados al desarrollo y al progreso de la región en general, ¿no? Bueno, ¿alguno quiere hacer otra pregunta más? Lourdes, ¿querés decir algo? Y a Caruso, se fue. No, está por ahí, yo lo vi recién. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Si no, damos por terminado. Dejamos en libertad a Fernando. Bueno, muchas gracias y bueno, a disposición. Sí, ya nos vamos a poner en contacto. Bueno, mándenos las actividades que vayan desarrollando desde la red para ponerlas, para hacerlas, para difundirlas. Yo creo que se conocen, mucha gente acá nos conocemos. Marcelo, Mario Bestelotti, Hugo Vilche, somos compañeros.
de una u otra manera hemos trabajado en algún momento juntos. Ya con Conrado vamos a organizar algo ahí de ASTOP. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas ahí gracias. Gracias. Bueno, Lourdes, Conrado y a todos, gracias. Hay que pedir permiso para entrar. Bueno, Félix. Bueno, buenas tardes. Chao, Fernando, un gusto verte. Lo mismo, ¿eh? Chao. Félix, ya te había mencionado, pero ya bueno, ya hemos dado por terminada la reunión. Nos vemos en otro momento, gracias por todo. Hablamos por privado.